La explicación es una respuesta a una pregunta ¿por qué? Cuando nosotros vemos un hecho y este nos llama la atención, entonces nos preguntamos ¿por qué se produjo ese hecho? Eso se llama explicando una pregunta, un por qué. Llamemos a este hecho Q. Entonces, el objetivo de la pregunta es ¿por qué Q? Y el por qué Q es el problema generador que da objeto y origen a la explicación. Veamos un ejemplo para que podamos entenderlo mejor. Imagínense una pista de alta velocidad a las 11:30 de la noche. Una doñita es atropellada. Hay 4 testigos y luego hay un policía. Uno de ellos es un ingeniero civil. ¿Qué dice el ingeniero civil? ¿Por qué murió la mujer? Observen ustedes el diseño de esta pista de alta velocidad. Tiene poca iluminación, no hay buena señalización y la malla de separación entre los carriles está en mal estado. Por eso la mujer ha podido cruzar. Aquí es culpa de negligencia en el diseño y negligencia en el mantenimiento de la autopista. Veamos qué dice el médico traumatólogo. La mujer actuó de una manera extraña. En vez de tratar de evadir el vehículo, lo que hizo fue agacharse haciendo el número de coger una piedra y querer espantar al vehículo. Y eso hizo que el impacto fuera mortal. ¿Qué dice el antropólogo? Observen ustedes la vestimenta de esta mujer. No es una mujer citadina. Viene de un entorno diferente. Ese cambio de entorno es la causa de la muerte. No tuvo la capacidad de poder adaptarse a un nuevo entorno. Es un problema de adaptación cultural a un entorno totalmente diferente. ¿Qué dice el policía? Revisemos el carro. Aquí hay latas de cerveza. El hombre ha estado tomando y el alcohol le hizo que sus reflejos sean más lentos y no fue capaz de reaccionar a tiempo. ¿Y qué dice el estudiante? ¡Oh, qué emocionante! ¡Oh, qué emocionante! Está tan emocionado que no puede darse cuenta de la gravedad de lo que está sucediendo. ¿Cuál de todas es la respuesta correcta? Como se dan cuenta, cada uno tiene su verdad. Cuando sucede un hecho, nosotros tratamos de entender por qué sucede el hecho y preguntamos por qué sucedió el hecho. El explicandum es el por qué. Y ese explicandum necesita una respuesta. La respuesta se llama explicans. La explican es la respuesta. Entonces Q es la pregunta y P es la respuesta a esa pregunta. Es la razón o el motivo o un conjunto de fórmulas que ayudan a explicar por qué sucedió Q. Veamos. Entonces, ya hemos definido explicandum y explicans. Explicandum es el problema generador, objeto de la explicación. Y explican es la razón o el motivo de un conjunto de fórmulas que ayudan a explicar, a justificar por qué se produjo Q. Entonces, para que se pueda formular una pregunta y una respuesta consistente, deben cumplir ciertos requisitos. Y uno de los primeros requisitos es que una explicación sea racional, que es lo que pasaremos a ver en la etapa siguiente. Muchas gracias por su atención. Ya la cagué. La explicación es la respuesta a un por qué. Cuando nosotros vemos un hecho y este nos llama la atención, nos preguntamos por qué sucedió este hecho. Llamemos a este hecho Q. Entonces nos preguntaríamos ¿por qué Q? La pregunta que trata de formularse para buscar una explicación se llama explicandum. Explicandum en latín viene a ser ¿por qué? Entonces, el explicandum es el problema generador que da objeto a la explicación. ¿Por qué Q? Veamos un ejemplo para poder entenderlo mejor. Imagínense una mujercita, doñita, que es atropellada a las 11:30 de la noche. Y hay 4 testigos y después llega un policía. ¿Qué dice el ingeniero civil que ha sido testigo del accidente? El ingeniero civil dice, observen ustedes el diseño de esta estructura, tiene poca iluminación, no hay buena señalización y las rejas de separación están rotas, por eso la mujer ha podido cruzar. Es negligencia en el diseño y el mantenimiento de la infraestructura. ¿Qué dice el médico traumatólogo? La mujer actuó de una manera extraña. En vez de tratar de evadir el impacto, se agachó como si quisiera coger una piedra y espantar a un toro. Actuó de una manera irracional, lo que hizo que la embistiera y el embestimiento fue totalmente mortal. ¿Qué dice el antropólogo? Vean cómo está vestida la mujer.
La ropa no es citadina, viene de un entorno diferente. Ha muerto porque ha tenido un problema de capacidad de adaptarse a las nuevas reglas de un entorno diferente. Es un problema cultural, es problema de adaptación cultural. ¿Qué dice el policía? Ve el carro, encuentra latas de cerveza y dice, lo que pasa es que el piloto ha estado tomando y ha tenido muy débiles los reflejos y no ha reaccionado a tiempo y ha atropellado a la mujer. ¿Qué dice el estudiante? El estudiante queda impresionado, oh, sorprendido, le llama la atención. Es más, quiere tomarse un selfie, todavía no se da cuenta del drama que está frente a sus ojos. Veamos, señores, ¿cuál de todas ellas es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Entonces, el trabajo de la investigación científica busca encontrar una verdad. Veamos. Frente a un hecho, hay una pregunta. Esa pregunta se llama explicandum. Y a esa explicandum le tiene que llegar una respuesta. Esa respuesta es la explicación. Es la razón o el motivo o conjunto de elementos que nos permiten responder por qué se produjo Q. Esa respuesta se llama explicand. La explicación en latín se llama explicand. Llamemos a la explicación P. Entonces tenemos que demostrar que P nos lleva a que se produzca Q. Veamos. Ya definimos explicand y explicandum. Explicandum es la pregunta y explicand es la respuesta. En investigación científica tenemos que formular adecuadamente la pregunta y adecuadamente la respuesta para que puedan tener un orden lógico y coherente. Empezaremos primero con formular que para que una explicación sea correcta, primero tiene que ser racional. Y entonces nos abocaremos a tratar de definir cuándo una explicación es racional. Hasta aquí nos quedamos. Si quieren saber más, pueden ver en la parte de abajo de las referencias, hay un enlace y pueden ir a este enlace para poder conocer un poco más de investigación científica de una manera fácil y didáctica.